Este es un nuevo capítulo del catálogo audiovisual de artistas y cultores de Angol. En este capítulo vamos a hablar de teatro en Angol. Mi nombre es Mauricio Durán, soy actor de profesión, licenciado en Artes Escénicas, egresado de la Universidad Mayor C de Temuco. Egresé el año 2007. A la fecha me he desarrollado impartiendo clases y conocimientos con alumnos, siendo el proceso formativo en distintas comunas de nuestra provincia. Y también tratando de sostener y luchar un poco por mantener la parte artística y teatral con la manera más profesional posible dentro de la comuna, por esa descentralización de las manifestaciones artísticas desde ese lugar. Soy Fernanda, estudié actuación en Santiago, en la Universidad Tecnológica, la que era del INACAP. Ahí estudié 2 años. Luego de eso tuve un receso. Vine a Angol también a hacer teatro acá porque me aburrió un poco la ciudad grande. Después me fui a Buenos Aires porque me aburrió la ciudad chica. Y ahí estudié en el YUNA. En el YUNA estudié 2 años, que ahora pasó a ser UNA, Universidad Nacional de las Artes. Sigo dando exámenes, en febrero tengo que ir a rendir nuevamente. No he terminado la carrera aún, pero en realidad sigo con una formación más autodidacta. Y ahora estoy trabajando en Angol, junto contigo igual en algunos momentos. Oye, Fernanda, ¿cómo se genera el sentido de tus orígenes de comenzar con el teatro? Porque tú vienes de una familia donde tus papás han estado siempre ligados a la actuación. Claro, mis papás son actores. Ahora obviamente se dedican a otras cosas, después se dedicaron a la pedagogía, pero claramente desde que soy chica hubo una decisión de dedicarse al teatro. Básicamente ocurrió como una experiencia muy pequeña que marcó mi vida, sí, era muy chiquitita. Entonces yo quedé con el rollo que quería actuar, que ocurrían como todas esas cosas mágicas. Y ahí mi papá me metió a un taller, me acuerdo, que lo hacía él mismo, y de ahí empecé. Y ahí la decisión fue siempre ser actriz. Nunca pasé por una crisis casi como vocacional ni nada. Yo fui a llamar del retén de carabineros de allá de la esquina. Es que para que no vinieran a dar la luz a todos nosotros. De repente me salió a era el teléfono. Y yo sentí como si me hubiera dado la corriente en todo el cuerpo. Tenemos una chicha al norte que es re famosa. Llega a dar hambre de puro olerla. Es como la miel de dulce. Y ahí empezó también segundo medio, tercero medio, ya empezamos a formar cosas en el liceo. También tuvimos ahí una obra itinerante, así que igual ha sido como bien entretenido también el paso por Angol en cuanto al teatro. ¿Y tú? Mi encuentro con el teatro pasa como siempre actuaba en sketches de cabros chicos, qué sé yo, estaba ahí tratando de participar y le actuaba a mis familias, que ellos fueron principalmente mi gran público. Entonces siempre tuve la disyuntiva entre estudiar arte visual o estudiar propiamente tal la actuación, teatro, qué sé yo. Pero se genera mucho más desde tercero medio, quizás me meto en un taller en mi liceo donde yo estudiaba y no me tenía mucha fe en realidad, porque siempre en el teatro se piensa que la gente más extrovertida tiene mayores cualidades para la actuación. De repente hay muchos actores que padecen de mucha timidez y desde un escenario crecen y pueden desarrollar, desdoblarse, desmarcarse y crear otras personalidades. Entonces fui uno de los primeros que me aprendí mi texto y sentí que me gustaba y partí de una manera mucho más metódica. Entonces, claro, me aprendí a mis textos y a texto sabido no hay cómico malo. Entonces esa es como la base de repente para dar la seguridad y eso también instaba a que los otros se sumaran. Yo estudié en un liceo que en ese minuto estaba pasando quizás por algunas cosas que eran más complejas y se intentó potenciar y armar y crear un grupo de teatro que nos identificara y participara en algunos encuentros provinciales de teatro. Sociabilizabas también con otros chicos de tu misma edad. Y me acuerdo que como que en el Teatro Municipal de acá recibí aplausos y fui como el último que entró y era una horita de unos dramaturgos nacionales. Y sentí que, claro, yo quería de eso hacer mi vida, que eso me llenaba, me gustaba, sentía el afecto. Y después cuando estaba en la universidad estudiando teatro propiamente tal, siempre estaba como esa conversación con los compañeros de ¿por qué haces teatro? Claro. Claro, y en el fondo está el ego, pero también uno busca el afecto del público, que la gente te reconozca y te valore, te quiera desde ese lugar. Por ejemplo, después estando en la escuela, cuando uno ya empieza a formarse igual como en un proceso ya más crítico igual, o sea, viene obviamente una primera experiencia de sensibilidad así, en cuanto al arte o al teatro, digamos. Pero después viene ya una profundización, viene alguna idea, vienen los conflictos.
¿cómo podrías tú mencionar o profundizar un poco cuáles son tus motivaciones? Yo venía saliendo, cuando llegué a estudiar a la Universidad de Teatro, venía saliendo de una crisis. Yo había hecho el servicio militar, había, qué sé yo, me había escapado del servicio, no era lo mío. Entonces al final venía con una parada bien difícil en mi historial de vida. Y llegué al mundo del teatro y claro, me encuentro con que todo era cruel, porque todo lo que tú creías saber, los profesores se encargaban completamente de destruir y de bajar tu ego. De repente las críticas, las muestras te decían que eran patéticas ciertas cosas. Focalizar, tensiones de hombro, y al final te vas dando cuenta que claro, te destruyen todo lo que tú llevas armado. Y aparte que uno yo siento, no sé si a ti te pasó también, que en el primer año uno se pone muy crítico de lo que ve. Porque uno dice, no, esto no es profesional, o de repente lo que puede estar no forma parte del todo, y uno se pone con un ojo y anda catalogando, esto será brechtiano, esto será artodiano, qué sé yo, realismo mágico, y uno lo anda analizando. Y trata de aplicar la materia a la vida o a las cosas que uno va visualizando. Y después te das cuenta que al final uno aplaude las cosas que se hacen. Te das cuenta que el teatro en Chile, si bien está el Santiago 1000, que es el festival más grande de Latinoamérica, pero todo pasa en Santiago o en las ciudades mucho más grandes. Claro, está centralizado. Entonces a las comunas no llega. Y ahí tú te das cuenta que cualquier cosa que saquen comuna, para uno como actor, no es que se ponga corazón de abuelita, pero sí uno dice, está bien, o sea, algo hay que hacer. Entonces por alguna parte hay que darle. Y el público yo también es como es el mensaje que de repente uno quiere entregar, que la gente apoye, los vea con afectos, con cariño, porque es la única forma de progresar y de evolucionar desde la parte artística. No se trata de que las cosas sean mediocres, uno por supuesto que como público o como espectador siempre quiere colocar una exigencia a eso. Pero también hay que ser tolerante y receptivo y agradecer lo que se hace, porque es con mucho esfuerzo. Claro. Porque me imagino que a ti también te ha pasado que acá no te encuentras con gente que maneje el mismo lenguaje. En ese mismo sentido, o sea, mi experiencia fue, yo creo que de repente uno se pone medio exquisito, digamos. Pero a mí me pasó el proceso al revés, como que después vino un proceso súper interesante de romper junto a algunos colectivos, de romper también con ese ego, y empezar a construir a través de salirnos un poco de la academia, en realidad. Salirnos de la academia y romper con una dirección a lo mejor tan dictatorial, ¿cachai? Empezar a hacer un trabajo mucho más horizontal. En Buenos Aires igual empezamos a trabajar en los barrios, en las villas. Una intervención mucho más directa. Empezar a trabajar en la calle. Y siempre motivándose a través de cosas que suceden. O sea, finalmente la militancia, digamos, política nunca está afuera. Si bien tú podís trabajar un montón de subjetividades, igual tu trabajo lo enfocáis para algún lugar. Po. Algo tú tenés que decir, algo tú tenés que intervenir. Entonces, ponte tú, las cosas que a mí me empezaron a pasar el último tiempo fue empezar a motivarme con el conflicto de la mujer, ponte, como empezar a ver en los marginales, digamos, como en los suburbios, empezar a ver la vida. Y obviamente hay un montón de artistas que escriben y que están en esa misma también. Entonces, como en ese sentido... Es que también se trabaja desde una necesidad. Tengo la necesidad de decir algo, de contar algo, de impactar a alguien. Sí. Porque claro, hay muchas obras que por tú no tienen un gran peso ni un gran contenido, y el desafío artístico no está puesto en el discurso, sino que está puesto en la interpretación. Claro. Y esa es como siempre qué sé yo, las discrepancias que uno tiene como los actores, porque uno dice, ¿dónde está la magia? ¿Dónde estoy siendo artista? Porque el artista es un creador, es un ente que como lo dice el poema, ¿cierto? Pero está puesto desde el lugar, desde la interpretación, ¿estoy actuando o estoy transmitiendo o entregando un mensaje propiamente tal? ¿Qué es lo más fundamental que yo quiero? Y eso yo creo que en ese sentido, por lo menos mi forma de trabajar es siempre que, por lo menos, y lo que he ido viendo aquí en Angol, es como en todos los grupos en los que me conecto con la gente, que ya igual la gente de acá, digamos, no tiene una preparación teatral formal, pero sin embargo hay un espacio para que cada uno pueda construir su poética, que cada uno empiece a construir su propio lenguaje y su propio discurso. Y de ahí su interpretación se va formando sola, digamos. Es como empezar... En su propia búsqueda. Sí, es como un agente cuestionador todo el tiempo. Y pero eso es lo que me motiva a mí, o por ejemplo, también ahora enfrentarse aquí en Angol, estoy haciendo algunos talleres en algunas partes, trabajando en el centro cultural, y eso ha significado que empecé a ocupar como el rol como de profe, digamos, que también para mí era súper nuevo igual, porque en general me dedico a actuar, no a ser profe. Pero en esa búsqueda
también ha sido como súper enriquecedor que en realidad que los chiquillos aprendan a buscar ello, a buscar cuál es su propio lenguaje, qué es lo que quieren decir, o cómo lo vamos a hacer, o cómo vamos a construir este montaje. Porque, por ejemplo, yo como profe puedo decir, doy la libertad para que, no sé, pinta un árbol, ¿cachai? Pero acuérdate que las hojas son verdes y el tronco es café. El árbol es bajo mi visión, ¿cachai? Sí. Y yo lo que a mí me gusta es que en realidad que busque. No lo voy a encontrar malo, digamos. Mira, yo te quería contar, dentro de las dificultades que yo me encontraba al trabajar acá en Angol, existe una concepción súper errática o un tanto arcaica de la manifestación o del teatro propiamente tal. Porque si bien pasa con el desconocimiento. Por ejemplo, claro, en mi escuela las cosas son. Tú no puedes trabajar con objetos de mentira, pero sí puedes de acuerdo a la diversa poética que estés trabajando. Entonces, claro, muchas veces nosotros y nuestro público, nuestra gente está influenciada por lo que se ve en televisión, que son cosas que están al borde de lo que es el sketch, de lo que es la comedia, de lo que es en cierta forma un humor fácil y de abordar, lo cual yo no estoy discrepando que sea malo o sea bueno, pero claro, muchas veces no son herramientas propias del teatro. Y otra cosa, que la gente visualiza el teatro como una acción terapéutica, y el teatro tampoco es una acción terapéutica, que uno también lucha e intenta validar su profesión, y que también el público lo entienda como tal. Yo me dedico a esto, de esto vivo, y en esto trato de ser lo más riguroso posible. ¿Pero tú crees que el teatro es para todo? O sea, que cualquiera puede hacer teatro. Siempre y cuando se lo tome con rigurosidad, con mucha responsabilidad. Porque la vida es la vida, puede uno hacer lo que uno quiera, pero cuando uno decide actuar se toma con mucha responsabilidad porque hay un público, porque uno está entregando también un resultado a un espectador, entonces en que quizás no tengo las mejores condiciones interpretativas, pero puse todo mi esfuerzo. Yo creo que eso es, porque los aplausos, yo siempre le digo a mis alumnos y a la gente que trabaja conmigo, los aplausos se ganan. No es porque yo me suba al escenario y digo 3, 4 frases mal dichas, de repente mal interpretadas, sin capacidad de acción-reacción. Voy después a pararme y voy a ser tan patudo de flectar la cabeza y que me aplaudan, pues, y de ahí tratar de volver a aparecer para que me vuelvan a aplaudir. Y los aplausos se ganan. Y también es bueno cuando de repente el espectador no aplaude, no pasó nada, pero que algo pase. Yo siempre busco que algo le pase al espectador, porque es para ellos que se está entregando. Pero, por ejemplo, la misma experiencia que tú estás más o menos mencionando, a uno igual le pasa generalmente, pero cuando yo empecé a conocer nuevos grupos y empecé a trabajar con gente, por ejemplo, cuando me fui fuera en realidad de Chile, del circuito como elitista de Chile, porque igual en Chile pasa lo que tú decías anteriormente, o sea, la centralización, o sea, Santiago, ahora se está abriendo a lo mejor un poco más a Conce, pero ¿qué pasa con estos lugares más chicos? ¿Me entendían? Angol, o otros lugares que igual están pasando cosas. En cambio, por ejemplo, yo vi en Argentina, o lo que yo sentí es que sí se abría, la gente sí se abría a explorar, a hacer, a intervenir, sin necesitar terminar la academia, por ejemplo, propiamente tal, o ser catalogado, digamos, por la élite crítica como el tremendo montaje para poder en realidad llegar y montar. O sea, los chicos de primer año, en su exploración, finalmente igual montaban. Siento que tenemos una idiosincrasia muy marcada, muy característica también. Bueno, y tiene que ver con el chaqueteo, que también con el doble estándar, con que todo realmente lo distorsionamos y eso también se da y eso también alcanza y llega también a la parte artística teatral. ¿Y a ti qué te motiva, hablando de esa misma identidad tal vez, como qué te motiva de Angol? O sea, ¿por qué trabajar acá? ¿Por qué trabajar en esta zona? Sí, mira, Angol, yo siempre me encuentro con mucha gente que se siente muy identificado con la causa mapuche, porque nosotros somos, la capital de la provincia de Malleco. Malleco queda en el corazón, ¿cierto?, de la Araucanía, donde existe la presencia mapuche, que muchos angolinos de repente no la quieran ver, pero está presente y está viva y está aquí envuelta entre nosotros. Pero claro, para mí nunca ha sido como una temática tanto a abordar, porque yo la siento que es parte mía, también en mis trabajos también va parte de eso. Entonces es por aquello que yo no intento subrayarla o colocar un cultruno o una trutruca o tratar de disfrazarme de algo que no soy, porque uno es lo que es y desde ese lugar trato de comunicar. Pero sí, claro, me interesa mucho más un teatro que sea de texto y que también tenga que ver con lo reflexivo, con el pensamiento y con el dolor, que yo creo que el teatro también y las artes surgen en base a las crisis, donde las lamentables desgracias que nos pasan como sociedad son herramientas para uno como artista poder llegar a la sensibilidad y lograr comunicar y tocar a tu espectador a la distancia, ya sea desde la alegría también y desde la tristeza.
siempre intento abordar dos temáticas también. Hay cosas que de repente no me funcionan y cosas que me pasan que la gente de repente me dice, pero no entendí nada. Y yo creo que de repente no es necesario entender. Estamos muy acostumbrados a querer entender la telenovela. Entonces el público piensa que hay un principio, medio, desenlace, clímax. O sea, que hay una estructura muy marcada. Muy instaurada. Sí. Y a veces quizá las sensaciones también son importantes. Pero yo en cuanto a eso mismo, así como tú tenés una línea igual, o sea, nosotros lo hemos conversado en otras instancias, tenía una línea igual distinta a la que de repente sigo yo, más o menos. Por eso y esa es línea, sí, por eso, pero digo, no criticándola, todo lo contrario. Pero esa línea, por ejemplo, ¿cómo nos podría contar como más o menos cómo es, digamos? No sé si podía hablar de repente de si está basada en algo, Yo creo que, claro, para mí mi escuela de teatro yo siempre fue, y ha sido hasta la fecha, muy marcadora. Y todavía de repente me encuentro con mis padres y algunos siguen y son enamorados de lo que es Brecht y trabajan todas sus temáticas desde lo brechtiano, utilizando el coro, el canto, y utilizando la incorporación de esos elementos, qué sé yo, no del personaje, sino hablando del tipo, que es un arquetipo, ¿cierto? Un personaje maqueta, que se trabaja lo que plantea Bertolt Brecht. Pero claro, a mí me motiva mucho más lo que plantea Antonin Artaud, que tiene que ver con un teatro de la crueldad, de lo súbito, de lo pornográfico, de lo que violenta al espectador desde ese lugar, ya sea con su escenografía, con sus atuendos. Pero claro, es mucho más también difícil de decodificar. Sí. Y muchas veces uno termina haciendo y pesando también con lo que hay. Como el dicho del campo, tengo que arar con los bueyes que hay. Y aparte que el proceso se pone más complicado porque tenés que partir de la nada. Tenés que partir Igual sucede, no sé si en realidad es tu visión, pero sucede que en realidad la formación de un actor o de un artista en general siempre va ligado a agarrar, digamos, un poco de todo. O sea, no sé, yo también trabajo mucho con una visión artodiana, igual el teatro de la crueldad. Implica necesariamente, obviamente, ponerte en un conflicto. A mí me interesa mucho trabajar desde ahí. Pero también Brecht tiene un montón de elementos y así sucesivamente empezar a trabajar en la búsqueda en general. O sea, partir trabajando Stanislavski así como muy realismo. Y de repente tú empezás a ver que la rama empieza a modificarse. Que empieza a abrir el abanico de colores, claro. Exacto. Y empezás a trabajar y a construir tu propio lenguaje. Es lo que te va motivando. A veces hay cosas técnicas, porque el actor se conforma de una base técnica. De ahí tiene que ver con el intelecto y el imaginario que podemos desarrollar. Pero claro, de repente te encuentras con gente que tiene problemas de dicción, de articulación. Entonces tú no sabes si utilizar eso a su favor, porque también se puede utilizar, como lo plantea Oscar Castro, ¿cierto? Que con el Teatro Aleph, que no le gusta trabajar con actores de profesión. A él le gusta trabajar con gente común y corriente, y él utiliza de repente sus carencias. Él como director la utiliza al servicio de contar una historia, y el que es tartamudo lo pone de tartamudo, y nadie podría ser mejor un tartamudo que alguien real. Entonces, claro, son elementos, y él instaló como te digo, una visión muy personal, y le surge efecto y le va muy bien, y yo creo que eso es maravilloso también, cuando uno se encuentra con su propio sello, como un cantante. Que al final la voz tú la escuchas en algún medio y dices, pero tal cantante. Entonces lo reconoces, claro. Eso tiene que ver con el sello, qué sé yo, que uno se lo va forjando. Y también es una carrera. Nosotros relativamente, yo tengo 30, tú 25. Sí, 26. 26, somos prácticamente jóvenes para el teatro, porque también para hacerse maestro es un largo andar. Igual, por ejemplo, yo creo que siento que me falta mucho, estoy buscando. Lo que sí me interesa, que es como la búsqueda aquí en Angola, es como, de alguna manera, uno viene con una experiencia un poco diferente nomás. Y es plantearse en los grupos siempre una dirección horizontal, siempre empezar a trabajar todo, que en realidad el resto de la gente empieza a sentir que también pueden ser maestros y que podemos ir construyendo en base a situaciones más sensibles. Y lo que pasa es que tiene que ver con yo te quería comentar, un gran sentido de repente de la responsabilidad, que uno no le toma el peso. Yo de repente me he encontrado gente que ha ido a mis talleres de teatro, ha participado, sobre todo trabajo con adolescentes en la actualidad, también trabajé con adultos, y de repente en la calle me dicen, y valoran cosas que de repente uno da por alto o da por hecho que son así. Y cuesta mucho a la persona común y corriente pararse en un escenario y contar, porque está la gente se cohíbe, existe la vergüenza, la timidez, un sinnúmero de factores que surgen,
que te transpiran las manos, que estoy nervioso. Y es mágico estar nervioso, porque cuando estás nervioso es signo que te importa lo que estás haciendo. Si no estás nervioso, estás sonado, no te interesa nada. Y de ese lado está bien. Bueno, en la actualidad trabajo para la Escuela Municipal de Arte, hago la clase de teatro, tengo un grupo de adolescentes, en lo cual hemos sacado unas presentaciones, estamos trabajando, también nos hemos ligado un poco a lo que es el cortometraje, hemos llevado lo que es la actuación ante cámara, y ellas han funcionado desde ahí y están contentas también y están descubriendo y conociendo. Yo intento de repente la parte teórica también, meterle algunos precursores, algunos movimientos teatrales, un poco de historia también del teatro. En que a veces cuesta un poco más porque la gente y los chicos tienen la visión de que, profe, ¿cuándo voy a actuar? Y también hago una intervención en lo que es el Centro de Detención Preventiva Angol, el cual tengo un grupo de teatro con internos y ha sido un aprendizaje mutuo también desde su lenguaje y de lo que yo les trato de instaurar y hemos logrado progresar. Ellos buscan un teatro propiamente tal de entretención, tanto para ellos en el proceso de creación, como también para su propio público, que son los pares que están ahí también cumpliendo sus condenas, que ellos son el público que ve y analiza esta situación. Así que en esas líneas me desenvuelvo. Y tú también estás con tu grupo. Pronto tenemos presentaciones. Sí, del programa Arte y Cultura en los Barrios. Ahí yo estoy trabajando con un grupo en el barrio de Coñuñuco. Y hemos hecho un trabajo bien interesante porque en realidad ahí se ha juntado como entre niños, adultos, algunos más viejitos, otros más jovencitos. Y así ha sido como extraño esto de trabajar con a lo mejor distintas edades, pues uno a veces no está muy acostumbrado, pero los chiquillos hicieron un trabajo súper bonito que fue como empezar a identificarse con su barrio, empezar a construir desde ahí, empezar a ver su misma... los mismos personajes que existían en el barrio. Ellos empezaron a contar historias que escuchaban desde chicos. Y al final construimos, también. Sí, y se empezaron a mirar. En general, con todos los grupos que estoy trabajando, ellos están construyendo su propia obra, digamos. Y aparte también haciendo un trabajo en el Liceo de Niñas, una intervención, también de creación de ellos, donde metimos hip hop igual en algunos momentos. Estaban motivados, otras disciplinas. Y acá en el Centro Cultural también formando un grupo que no fue la primera intención, en realidad formar un grupo con puras mujeres, pero se formó un grupo de puras mujeres. Y no deja de ser curioso que de repente el teatro, qué sé yo, de 10 personas que llegan motivadas a conocer esta disciplina, qué sé yo, 9 son mujeres, claro, 8 son mujeres, claro, hombres, y hablando específicamente de Angol, son mucho más tímidos y más reacios también a participar y a desarrollarse en esta sí, les dan mucho más pudor, son más cobardes en ese aspecto, la mujer es más osada, que se anima más a aventurar. Y lo bueno es que, por ejemplo, nosotras con las chiquillas igual hemos empezado a trabajar algo que ha sido más intuitivo en realidad, pero en esa búsqueda estamos entretenidas, por lo menos todas, construyendo. Hay harta gente que está motivada con hacer cosas. Y hicimos una primera intervención para el 11 de septiembre, a partir de las mismas reflexiones que nosotras estábamos haciendo. O sea, nos interesa estar en la calle, nos interesa decir, nos interesa increpar, intervenir. Y desde ahí convocamos a muchas mujeres. De hecho, la Caro Rosales igual, que ella también nos llevó para Coyipulli y así hicimos una intervención aquí en Angol. Y después nos presentamos allá en Coyipulli también, el mismo 11, con el mismo grupito. Y después hicimos una intervención por el Día de la No Violencia hacia la Mujer. También en el ámbito de nuestra reflexión, digamos, qué es lo que queremos decir. No estamos ausentes de un montón de cosas y queríamos estar presentes ese día. Y también tuvimos conexión con otros grupos que también están trabajando, que son grupos de mujeres, que el mismo día también estaban presentando. Entonces fue como una experiencia bien bonita. Un grupo que me invitó que es de teatro musical. Ah, perfecto. Y también es una disciplina para mí súper nueva. O sea, en realidad he aprendido este año mucho en Angol. He aprendido a ser profe, directora y ahora directora de teatro musical. Así que estamos haciendo un montaje con músicos, todos de acá. Y hicimos un año de preparación, como de escuela en realidad, porque ni ellos ni yo sabíamos más o menos lo que estábamos haciendo. Y después... ahora vamos a montar en enero de un grupo que antes estaba aquí en Angol y que ahora el profe Fontecilla, él tomó la idea.
Así que ese grupo también está funcionando. Son un elenco como de 15 personas, más los músicos. Así que igual harta gente en Angol que se motivó con el proyecto. Así que hartas cosas están pasando en Angol. También yo creo que la cultura local es interesante, pero siempre es interesante en la medida que se abra, digamos, y que empecé a ver otros horizontes. Pero también pasa algo curioso de las manifestaciones artísticas, de que somos muy parcelados de repente. La gente que hacemos teatro, los que son músicos están con los músicos, los audiovisualistas están... Claro, nos cuesta mucho a nosotros como cultura angolina de repente encontrarnos con los otros. Si bien no nos llevamos mal, pero tampoco trabajamos juntos. Sí. Nos cuesta de repente fusionarnos con otras disciplinas y yo creo que eso nos va a potenciar mucho más y también desde este lugar genial que se generen estas plazas donde nosotros también podamos dar a conocer y difundir, porque a veces uno tiene una carencia como actor, como director, qué sé yo, en el proceso de difusión. Uh-huh. Porque si yo no doy a conocer o no convido, la gente de repente desconoce lo que uno hace. Bueno, eso sería nuestro encuentro del día de hoy. Agradecer igual a Estudios Nahuel Buta que nos dio la instancia en realidad para mostrar un poquito lo que se hace en el área teatral. Estamos haciendo hartas cosas, así que los invitamos a todos igual a participar. Gracias, Mauri. Y yo quisiera también, como término, tengo un Facebook que lleva por nombre Teatro Ayer, y es ahí donde pueden encontrar mayor información, que es mi compañía de teatro propiamente tal, que es de manera autónoma, independiente y trabaja y vive acá en Angol. Así que para que la gente pueda encontrar información allí. Sí, y también acercarse aquí al Centro Cultural, porque en realidad nos juntamos aquí varios días también, así que haciendo hartas cosas. Eso, gracias.